Mis amores, buenas tardes. Tu amigo John, como siempre, en las calles digitales, trayéndoles una palabra motivado por el Espíritu Santo. Espero que este en vivo, como siempre lo hago, sea de bendición y esta vez sea de alerta. Esta noche, tarde noche colombiana, donde me vean, en cualquier parte de Latinoamérica, ruego al Señor que el que me vea y escuche, ore. Y si quiere, compártale este mensaje a alguien más. La primera parte de lo que les voy a comentar, ya lo hice esta semana, donde no salió mi imagen porque no estaba en el momento adecuado, ni estaba en el lugar adecuado para hacerlo, pero sentí un fuerte impulso del Espíritu Santo para hacer este en vivo. Mis amores, aquí va la segunda parte. Hoy hemos titulado este mensaje Alerta de misericordia en un clima devastador. Vamos al libro de Hechos, porque no voy a perder mucho tiempo y espero que el que tenga oídos oiga y ore. Aquí no le voy a decir compartan, denle like, sino ore y ruegue. Le repito lo que pasó y vea la primera parte que ahí está en Facebook. Yo creo que ya es tarde para que, si usted ve esto, lo comparta, porque estoy muy triste, amada comunidad de las calles digitales, a este centenar y más que me ven. Les he dicho que salgo bajo la influencia del Espíritu Santo, y hoy el Señor ha inquietado mi vida al darme cuenta en las horas de la tarde, hace aproximadamente 3 horas, donde yo me di cuenta de algo que pasó muy fuerte, y es que ya vi en un encabezado, después de lo que les anuncié, después de casi 72 horas, ya vi los resultados de la palabra que Dios me dio aquí en Colombia, y no sé qué ha pasado en el mundo porque no soy un hombre de estar viendo noticias, no me gusta eso. Pero estaba almorzando cuando vi de casualidad un anuncio de gente que está viendo en los celulares, y entonces estaban hablando de duro golpe. Y luego mi esposa le dije, mira lo que está pasando por allá, no sé qué está pasando militarmente, que eso también Dios nos lo ha hablado y nos ha inquietado. Y después de este gobierno que estuvo aquí en Colombia, que la gente ojalá despierte, porque si no despiertan, los que siguen dormidos, más de esos 2 millones de personas que votan por un hombre y creen que Dios no se mete en la política, no han leído la Biblia ni conocen el Nuevo ni el Antiguo Testamento. Si algo hicieron los profetas de antaño fue hablarle a los reyes y hablarle a los jueces. Y si algo hizo Jesús fue hablarle a los sacerdotes y hablarle a los reyes y hablarle a los soldados y hablarle a la comunidad. O sea, la iglesia está para eso, el hombre de Dios está para eso. Si usted tiene un espíritu religioso no va a poder entender, pero si tiene el Espíritu Santo va a despertar. Y si no crea lo que le estoy diciendo, entonces, como dijo mi maestro hace 2000 años atrás, crea lo que está pasando. Mis amores, libro de Hechos, capítulo 27, alerta de misericordia para un clima devastador. El Señor me habló y le voy a decir, estaba descansando, hora de la tarde, en el tiempo de vacaciones con mi hijo. Vaya, vea lo que dije. No había imagen porque le digo, era tarde en la noche donde Dios me habló y me dijo, te dije, abre la boca. Entonces yo dije, Señor, pero aquí donde estoy, hazlo, soy su siervo. Entonces aquí yo no estoy buscando que usted como que le agrade mucho el ambiente, la programación, sino que pueda entender el mensaje y siga los mensajes. Su amigo John en las calles digitales. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. Está hablando Hechos capítulo 27, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 18, y usted va a entender la misericordia de alerta. ¿Cómo? Misericordia de alerta. Y usted verá si cree en mí. Si no cree en mí, prendan la televisión a nivel mundial, prendan la Colombia, los que me vean de otros países, porque lo que viene, lo que ya me doy cuenta que no viene, que ya está pasando 72 horas después de que el Señor me dijo, anúncielo. Aquí en Colombia ya hay 2 muertos. Entonces de pronto usted está a la orilla de un río, de pronto usted está en los mares, y le voy a pedir un favor, ruegue,
después no diga que no le avisaron. Amén. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, capitán del regimiento imperial. En este versículo 1 vemos que se está cumpliendo la profecía que Pablo había recibido años atrás, en el capítulo 9, cuando él se convierte al Señor, y el Señor le había dicho por boca de Ananías que iba a sufrir. La gente que dice que no existen los profetas, Ananías era un profeta, y como Ananías no se llamó profeta en el Nuevo Testamento, pues yo tampoco me llamo profeta, yo me llamo John. Usted quiere, hágale caso al mensaje del cielo, tape los oídos y vote esto, pero yo quedo libre de toda responsabilidad de lo que el Espíritu Santo me está impulsando a decirle, y sobre todo a gente que está en mares y ríos. Hoy me di cuenta, después de 72 horas, lo que les dije, viene algo que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. O sea que el que está viendo esto mirará si lo comparte, mirará si lo cree, mirará si lo vota, o las noticias o las tragedias le darán entendimiento de una alerta de misericordia, porque yo entiendo que cuando una tragedia va a venir y Dios la anuncia, Él no quiere que eso pase. Él lo que quiere es que la gente se arrepienta y vean su misericordia, y vean cómo Dios está en los eventos naturales, políticos, económicos, biológicos del universo, y que nada está pasando si no es su voluntad, y que lo que está pasando Él lo escribió a través de sus hombres y siervos, los profetas y sus apóstoles. Entonces Pablo está acá cumpliéndose en su vida lo que Ananías le había dicho, que él le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por el reino del cielo y su nombre. Pablo gustoso aceptó ese llamado porque él había estado ciego, había estado 3 días en ayuno, sin comer y sin nada, y entonces viene el hombre de Dios, le pone la mano, guiado, impulsado por el Espíritu Santo. Ananías va a una calle llamada derecha, el GPS divino, y nosotros nos jactamos de los celulares, y ya esto hace rato Dios lo hacía. Y qué poderoso cuando Dios guía a la iglesia, qué poderoso cuando es el Espíritu Santo, el poderoso Espíritu Santo, y del Espíritu Santo sí que falta en la iglesia de Cristo. Entonces Pablo acepta ese poderoso llamado que le hace Dios a través de su siervo Ananías, y pasan los años y lo vemos acá ya montado en un barco pagando el precio. Le estoy haciendo un contexto bíblico de la vida de Pablo para traerlo al contexto actual de lo que Dios está hablando. Entonces Pablo dice que también unos compañeros, Aristarco, un macedonio de Tesalónica, salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramito, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía provisto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio, hablando del capitán, fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos. Mire la gracia de Dios, era un prisionero, pero la gracia de Dios cuando está contigo, Dios te abre puertas. Y mire la calidad de Pablo. Llega y se va, en vez de volar, se vuelve. Yo no sé si a muchos dirían que los dejen y dicen, no, esto es una bendición. Porque hoy en día falta una integridad, una santidad en el pueblo. Hay tanta religiosidad, hablan como evangélicos, se visten como evangélicos, predican como evangélicos, pero su corazón está lejos de Dios. Y lo que está viniendo a la tierra es a ver si el pueblo de Dios despierta, amada iglesia. Un saludo si alguien me está viendo en las calles digitales. Si usted me está viendo, le voy a pedir un favor. Yo no le voy a pedir que comparta esto si no quiere, pero sí le voy a rogar que mire la seriedad con la que estamos tratando estos eventos que Dios nos impulsa a hablar. Entonces Pablo va a visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos al mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa
de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. O sea, ya Pablo se desembarca de un barco romano y se monta un barco egipcio. Preste atención a los sucesos. Tuvimos que navegar despacio por varios días después de serias dificultades y por fin nos acercamos a Gnido, pero teníamos vientos en contra. Así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buen puerto. O sea que lo que dice Pablo hasta el versículo 8 es que navegaron con dificultades después de ese transbordo de un lado a otro. Cuando se montan en ese barco egipcio, las cosas parecen estar volviéndose dificultosas. Pero dice el verso 8 que habíamos perdido bastante tiempo, o sea, por el clima, y se ponía cada vez más peligroso. Escuche, diga conmigo, clima peligroso, clima devastador. Porque viajar por mar se ponía más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Escuche lo que dice este versículo. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante. Si seguimos avanzando, naufragaremos y habrá pérdidas de vida y de la carga y también riesgos para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, y la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encontraba más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroeste y al noroccidente. Esta gente, por la misericordia de Dios, se les advirtió que por favor tuvieran cuidado de lo que el clima estaba por hacer, y no escucharon. Y yo les dije que esto hace 10 días, ya para 13 días. Yo quiero averiguar, por favor, si me escribes, Pau, cuánto hace que estuvimos en el momento de descanso que te conté la visión, cuánto hace más o menos eso. Y quiero ser exacto. Desde allá empecé a orar. Y yo les he dicho que hay cosas que Dios muestra que uno debe cerrar la boca, pero hay otras que hay que anunciarlas. Y Alirio Madrid nos está viendo. Alirio Madrid nos está viendo. Un saludo para Alirio Madrid, donde quiera que nos esté viendo. Préstale mucha atención a esto, Alirio, y a todos los que nos van a ver en diferido. Ustedes saben que yo no salgo acá a hacer ¿cómo se dice hoy en día? Un impulsador de YouTube. Yo lo que quiero es que usted reciba un mensaje del cielo. Y los que le dan estos días sí que se han acelerado en su cumplimiento. Entonces, este hombre, el capitán del barco egipcio, recibe la palabra del apóstol Pablo, de llamémoslo así, como le gusta a la gente menospreciar a los hombres de Dios, un tripulante más. Como dijo el amado Jesús, hoy en día hay muchos que parecen de menos importancia y se sigue cumpliendo. Hay hombres y mujeres de Dios en el mundo que parecen de menos importancia, pero Jesús dijo son los de más importancia. Y en ese barco tenían un mensajero, alguien impulsado por el Espíritu Santo, que le dijo al capitán en aquel lugar llamado Buen Puerto que tuviera cuidado con el clima devastador. Hubo un mensaje de misericordia. El Espíritu Santo a través de Pablo le llenó la boca, como hoy a través de John llevo diciéndoles
Mire, fue el 7 de octubre, del 7 al 8 de octubre, a las 3 de la tarde, porque eso sí no se me olvida. Estaba orando a las 3 de la tarde y entonces luego de haber orado me recosté un rato y empecé a tener esta visión donde yo veía que el agua se agitaba mucho y empecé a ver subir el agua, pero entre el agua subida se agitaba. No es como cuando tú llenas un vaso, que el vaso sube y no hay sino como la visión de ver subir el nivel, pero en este caso el nivel subía, era un agua espesa, sucia, pero se movía, no así terrible, pero se movía fuerte. Yo veía cómo avanzaba y avanzaba, y en el lugar donde vi esa señal ya hubieron 2 muertos. Y le ruego a Colombia, le ruego que se preparen. Yo sé que hay gente que me vende canales noticiosos, prepárense y oren, porque lo que va a pasar no es bueno. Rueguen a Dios. Y el Señor no me mostró exactamente el lugar, y lo que entiendo ahora es que hay lugares del mundo donde van a sufrir tremendas inundaciones. Esto el apóstol Pablo lo habla a su gente, se lo dice a ese señor que creyó que no importaba lo que el apóstol les estaba diciendo y lo tuvieron en menos. A mí qué me importa, y a Pablo sí que menos, que me importa un general de esos, un hombre tan lleno de Dios, pero menospreciado por un capitán egipcio, contrario del capitán que había abierto puerta para que Pablo fuera bien tratado. O sea, tú escoges cómo recibir el mensaje y al mensajero. La palabra dice que a los que te predican el evangelio los tengas en gran estima. Eso dice el evangelio. Pero ahora en este tiempo donde se levantaron las naciones contra Israel, van a ver la mano del juicio de Dios, porque Dios ha advertido: el que se meta con el pueblo de Dios se meterá en líos, corazón. Y hoy alguna advertencia profética de misericordia. Si tú eres cristiano y estás por la izquierda, estás por el progresismo, conoce a Jesús, porque te están engañando. Te están engañando. Y que los juicios que van a venir sobre la tierra no te cojan a ti, porque aceptan la misericordia de Dios y recibe la gracia de Dios y dices: Dios mío, es que ya me lo avisaste. Entonces Pablo les advierte acerca de lo que viene. Preste atención. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron, los expertos pensaron que podrían llegar a salvo. Y esto fue lo que me dijo el Señor. Preste atención a lo que me dijo el Santo Espíritu. Diles que va a parecer que nada va a pasar, pero vienen cosas muy graves con el clima devastador que se acerca. Y esto fue lo que el Espíritu Santo puso en mi vida. Hay gente que cree que nada va a pasar con lo que les estoy anunciando. Hay gente que cree que lo van a lograr. Pero hoy Dios volvió y me despertó. Todo el día estuve haciendo mis actividades de mi vida normal, pero el Señor me dijo: llegas a tu casa, te sientas y comparte, y el que te oiga, anúnciale. O sea que si usted me está escuchando es porque Dios quiere que usted ruegue al cielo conmigo. Cuando un viento suave, Hechos 27:13, comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo, y entonces elevaron anclas y navegaron cerca de las costas de Creta. Pero el clima cambió. Y le voy a decir algo: hay lugares donde van a haber sol, porque ya Dios me lo confirmó. Van a haber sol, y de un momento van a ver que todo lo que está por ahí, se va a cambiar. El clima va a cambiar, usted va a ver un sol, y yo no sé en dónde, pero le advierto a las naciones latinoamericanas, y creo que donde me escuchen español y hayan ríos, clamen a Dios por misericordia. Y si ustedes se han levantado en contra de Dios, pues clamen a Dios, o como en el diluvio, váyase en la corriente tranquilo, corazón.
pero después no diga que no le avisaron. Porque como dice mi hijo de 13 años, me dice: papi, ni Judas se atrevió a tanto. Hoy estamos en un tiempo, como dice Apocalipsis, que aún viendo las cosas no se arrepintieron, sino que antes blasfemaron contra el cielo. Pero si tú estás aquí, quiero que entiendas, lo que está pasando es una advertencia de misericordia por el clima catastrófico que se está avecinando a la tierra. Y muchos ya están pensando: no, eso ya va a cambiar y no va a pasar nada porque está haciendo un solecito. Pero dice que el clima cambió. Escucha esto, Hechos 27:14, Reina Valera, NTV. Pero el clima cambió brutalmente y un viento huracanado sopló sobre las islas y nos empujó a mar abierto. Hay poder en la sangre de Jesús. Yo ruego que si hay alguien que tiene oídos, así usted no viva en una isla, clame conmigo, porque lo que el Señor me ha mostrado no es bueno, no es bueno, y brutalmente el clima va a cambiar, el clima va a afectar cosechas. Estoy viendo lugares inundados en este momento, y se lo digo que desde el 7 al 8 de octubre el Espíritu de Dios, el Espíritu que ama la tierra, te está advirtiendo. Y si tú vives en las laderas de los ríos y vives frente a los mares, pues este mensaje es para ti directamente. Y si tú no vives en un río ni en una playa, caso mío, vivo a 2.500, 2.600, vivo muy lejos del mar, pero vive Dios que tengo misericordia, porque he recibido misericordia para poderles anunciar esto con gran preocupación. Es una alerta de misericordia al clima devastador, al clima destructivo que va a experimentar la tierra, y muchos dicen que va a cambiar. Tengan cuidado con eso, porque dice que el clima cambió brutalmente y un viento huracanado sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos. Los marineros no pudieron girar el barco, para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por las tormentas. Y yo te voy a rogar a ti que si está la alerta de misericordia, comiences a orar, compártele este mensaje a alguien. Oren por los ríos, oren por los mares, oren por el clima, porque lo que se acerca a la tierra no es bueno. Es un clima devastador donde creerán que no va a pasar nada, y lo que va a pasar es terrible, terrible. Se los digo en el nombre de Jesús de Nazaret. Clamen al cielo, clamen al cielo. Les he dicho que es algo impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Les he dicho que lo que yo quiero es que entiendan que este es el tiempo de gracia. Y permítanme hacer un paréntesis. Desde la pandemia para acá, Dios me advirtió de varias señales proféticas. Una de ellas, que se la dije a la iglesia a la que pastoreo, de la cual le sirvo al Señor, le dije: oren, porque China y Rusia se van a levantar, y ellos saben que de China no se había hablado nada como se habla ahora en las noticias, y menos de Rusia. De hecho, Dios me dijo, cuando comenzó la guerra en Ucrania, yo no sé si les hablaron a los ucranianos, pero Dios me dijo: anúncialo, y obedecí. Y le dije: Ucrania, Dios la va a guardar. Y dijeron que en 8 días se tomaba Ucrania Putin, y ya van años. Y bendito el Dios del cielo, que cuando da una palabra la cumple. Y le quiero decir otra cosa: si hoy Dios está hablándote, corazón, con misericordia de alerta, te está alertando, es porque te voy a decir una cosa. Si tú eres un niño espiritual egoísta, si eres un ser humano egoísta, si eres una persona que crees que lo que está pasando en el mundo no te afecta, déjame decirte que si eso que estoy viendo desde el 8 de octubre
hasta el día de hoy se acerca la tierra y tú no clamas al Señor, vas a ver cosas demasiadamente costosas. Porque mira lo que sigue diciendo el versículo, y muchos no se están dando cuenta. Dice que se dejaron llevar por la tormenta. Verso 16, navegamos al respaldo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Pablo aquí nos está dando una descripción muy clara de lo que vivió. Y es que el capitán, que le habían dicho que no se descuidara, era una alerta de misericordia. Era una alerta de misericordia. Bendito Jesús. Y declaro que tú vas a ser, como te dijera, responsable de tomar esto en serio y orar por el mundo. Porque la alerta de misericordia es para que clamemos por toda la gente que piensa que Dios no está en medio de estos sucesos y que piensa que los expertos van a arreglar el problema. Le tengo noticias, no lo van a arreglar, lo van a intentar arreglar, pero no van a poder. Y mira lo que pasa acá. Dice que ellos bordeando la pequeña isla llamada Cauda, o sea, se hicieron una maniobra para evitar el viento que soplaba vehemente. Y con gran dificultad, al estar escondiditos en ese borde de montaña, en ese relieve de tierra, lograron remolcar el bote salvavidas. Después dice el verso 17, los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla y flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Verso 18. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Y aquí es donde viene un mundo materialista que cree que todo es marcas de carros, marcas de ropa, marcas de celulares. Van a sufrir consecuencias por su materialismo y su banalidad, su vanidad. Con lo que viene, si no claman al cielo, se van a dar cuenta que no es tan importante. Y lo que veo es que la pérdida por esto va a ser millonaria. Esperen las noticias, ahora no están viendo, o si no ha pasado, lo van a ver con sus ojos. Y le ruego que cuando usted vea eso, el Espíritu Santo no le diga: hubo un hombre, John te habló, John te dijo que oraras, y tú dijiste: no, eso a mí no me importa. Cuando vean los muertos, cuando vean lo que va a pasar, porque Dios me dice a mí, es una alerta de misericordia del clima devastador que viene. Verso 18, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda, a botar, ya no nos importa. Y eso es lo que yo quiero decirte. ¿Sabes por qué está pasando esto? Por la lascivia, la lujuria de los hombres, por sus malos deseos, por no escuchar la voz de Dios. Corazón, si tú no eres cristiano y me estás escuchando y ves en las noticias lo que te estoy diciendo, que desde el 7 de octubre me anunció el Señor, y que hace 72 horas el Señor me habló y me dijo: háblales. Y le dije: Señor, estoy donde estoy. Me dijo: no importa. Y puse un audio y le dije: es importante el mensaje, no mi imagen. Oren a Dios. Y hoy estaba en la hora de mi almuerzo cuando veo esa noticia tan devastadora. 2 muertos. Yo dije: Señor, wow. Y el Señor me dijo: ve y predica, ve y dile lo que te dije. Y entonces lo que el Señor me está diciendo es:
el continente africano necesita orar. Ebrastanara, bascutanere, shoturuma maye, bekebostaya, sitenero, tumastanai, kerebrosta aquí, chuturuma mandere, ruega la basta aquí, arama, kerebostanaya, ori masuna, ikituruma, kerebasta, shutakari bostana, erebababa, shutukurima, ebababa, shikitukuruma, ebrustanere, chakatana, ebrabra, en el nombre de Jesús. Ten misericordia y declaro efata, abierto. Ábrete en el nombre de Jesús. Clamen conmigo y pidan al Señor misericordia por las islas del planeta. Clamen a Dios. Dígale, Señor, ten misericordia en el nombre de Jesús. Dice luego el día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días. Y esto va a rugir durante muchos días. Presten atención que lo que Dios me dijo hace 72 horas, no veo sino la misericordia de Dios, diciéndole al pueblo de las costas, clamen, iman al Dios Altísimo, aleluya. Y dice, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al fin se perdió toda esperanza. ¿Sabe que está viniendo el diablo sabiendo que le queda poco tiempo sobre la tierra? Agitando la tierra, agitando el mar, moviéndose en las tempestades. Acuérdese que cuando Jesús iba en la barca, dice el Evangelio, que una gran tormenta se levantó, porque esos son los demonios que operan en los mares, en las aguas, en los aires. Y sé que si hay alguien aquí sin entendimiento espiritual, me va a decir fanático y loco, porque fue lo primero que me dijeron cuando me convertí de ser lo que era el reino de los cielos, es que es muy fanático. Y esos fanáticos están muertos. Y esos fanáticos son unos eunucos espirituales. Y esos fanáticos volvieron al mismo lugar donde yo estaba. Pero por el fanatismo de creer en un Cristo vivo, aquí estoy, corazón. Así que lo que usted piense, le queda bien pensarlo a usted. Pero le digo que haría mejor que me escuche. Dude lo que quiera, pero escúcheme. Y si quiere compartirle esto a alguien, para que esta alerta de misericordia llegue a las costas. San Andrés está bajo un juicio de Dios. San Andrés necesita volverse a Dios en la economía y ahora lo que viene, y lo veo con miedo, me dice el Señor. San Andresano, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Deja de poner la mira en los hombres, San Andrés, y vuélvete a Dios. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús, vuélvete a Dios, San Andrés. Porque lo que esto trae es robar la esperanza. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Pero si tú eres entendido en lo que Dios habló, y ahí está el video, vaya a YouTube, vaya a Facebook y busque el mensaje. Juego restaurador, que por ahí nos plagiaron en otro país. Mis amores, no plagien la visión de nadie. Métase en las rodillas y deje que Dios le enseñe, deje que Dios lo levante, deje que el diseño de Dios le envuelva. Y le pido un favor, ore. Y dice que se había perdido toda esperanza. Deje mirar el versículo 21 porque el Espíritu Santo me impulsa y va solo a predicar hasta el 18. Y dice, nadie había comido en mucho tiempo, y finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños. ¿Sabe qué pasa cuando no escuchan la alerta de misericordia? Cuando Dios te habla en sueños, cuando Dios usa un servidor suyo, cuando Dios te habla a través de las circunstancias, cuando Dios te habla a través de las cosas más, por decirlo así, dramáticas, como Dios usa un burro para hablarle a un hombre, es mejor hacer caso. El apóstol Pablo le dice, mis amores, si ustedes hubieran hecho caso, no estuvieran perdiendo.
se hubieran evitado las pérdidas. Se hubieran evitado las pérdidas. Pero mi mamá decía, mijo, a usted por aquí le entra y por aquí le sale. Y un día entendí eso y yo dije, se acabó ese cuentico. Lo que me entre por aquí lo tapo y se me queda adentro. Y menos con esto. Mire esto. ¿Sabe cuántas personas hay en vivo? 4. Y si una muchachita por ahí llena de demonios y de lujuria se desnuda, habían 4,000 y 5,000. Mire cómo está el mundo. Y después dice que ¿dónde está Dios? Y el Señor le preguntó a Adán cuando pecó: Adán, ¿dónde estás? Mucha gente le pregunta a Dios, ¿dónde estás? Pero Dios te pregunta, ¿dónde estás, Adán? Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, síguenos en Facebook, llámanos. Tenemos un equipo precioso de trabajo esperándote. Ven a Cristo. Si esto que te estoy diciendo lo estás viendo ya, hace 72 horas el Señor me habló y ahora me di cuenta de lo que está pasando en mi país, en las costas. 2 muertos y no sé si hay más, porque no me gusta ver noticias. No soy de estar metido en ese ambiente, no me gusta. Pero le voy a decir, vea las noticias si quiere, pero las noticias ya están en su palabra. Y Pablo les dijo, si me hubieran escuchado al principio y no haber salido de Creta, así se hubieran evitado tantos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. ¿Sabe qué me muestra el Señor? Va a haber pérdidas muy grandes, pero si usted y yo clamamos, esa vehemencia de muerte que el Señor me mostró el 7 o el 8 de octubre va a menguar. Pero las pérdidas económicas de lo que el Señor me muestra en esta profecía de Hechos 27 es muy relevante. Así que presten atención en las costas, presten atención en los lugares de playa, islas donde me escuchen hablar español. Cuba querida, vuélvete a tu Dios. De nada te han servido tu macumba, tu yoruba, de nada te ha servido Santa Bárbara, de nada te ha servido Fidel y todo eso que ustedes creen. Si hay un cubano, vuélvanse a Dios y oren por Cuba y presten atención, que Dios tenga misericordia de Cuba, porque la acabo de ver Cuba. Padre, ten piedad de Cuba, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y dice que pues anoche un ángel del Señor, un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y me dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. ¿Sabe qué es lo poderoso? Está bajo de un manto apostólico y profético. Yo sé que hay un montón de falsos, pero yo también he visto los buenos. Y aprovecho para decirle al evangelista Gary, él habla mucho de todo esto, pero amado, habla solo de los falsos profetas y de la desgracia que hay en la iglesia. Y hoy te invito, como mi hermano en Jesús, soy un pequeñito, solo un pequeñito. Y como dice la Biblia, lo poco que conozco, dice que la sabiduría no es por la vejez. Así que, mi amado, te invito a que le hables a la gente de que hay hombres buenos, entre esos tú, pero no hables solo de los malos hombres, como haciendo una generalización de toda la iglesia. Yo vivo en mi país y sé lo devastador que está pasando en la iglesia, pero en medio de esos hay gente buena que no ha doblado sus rodillas a Baal. Así que, mi amado, te sigo y tus mensajes me llegan al corazón, pero te digo, ten un poquito de cuidado y mira que hay hombres y hay mujeres como tú sirviéndole al Señor, que son mensajeros. Pablo no se dijo profeta, pero un ángel del Señor vino y le habló. ¿Qué es eso? Profecía, amado. Un hombre sencillo, humilde. Y esto para todos aquellos. Hay cosas terribles, sí hay mucha anarquía, sí hay mucha apostasía, eso está escrito. Pero yo le aprendí a uno de mis mentores que ya está en el cielo, me dijo: John, no te preocupes por los falsos,
conoce los buenos. Eso es lo importante. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Mis ojos pondré en los... Y ustedes que me escuchan, busquen lo original, busquen lo auténtico, busquen hombres de Dios, mujeres de Dios, lugares de Dios, y clamen a Dios por misericordia, porque dice que esta noche ha venido un ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y me ha concedido protección. Y me dijo que todos los que navegan contigo, diga conmigo, qué bueno tener una casa espiritual, qué bueno tener un padre espiritual, qué bueno tener a alguien que me enseña con gracia y misericordia, qué bueno yo poderme someter y estar bajo autoridad, porque tú no sabes lo poderoso que es estar bajo un manto hasta el día en que el viento sopla sin clemencia. Y eso es lo que declaro hoy. Para terminar, es un mensaje de misericordia. Bajo un clima devastador, demoníaco, impulsado por las tinieblas, queriendo traer desesperanza, queriendo que la gente se angustie, queriendo que la gente se entre en pánico, en miedo, cuando hay un Dios misericordioso que te está esperando. Hay un Dios lleno de compasión que te dice: no temas, aunque las montañas se muevan, si confías en mí, yo estaré contigo. Y el mismo Dios de Pablo es al que yo sirvo y pertenezco, y fue el que me habló para anunciarles esto. Y estuve orando durante días diciendo: Señor, no quiero salir a cometer un error de alertar a la gente como aquel que alerta con falsa visión del enemigo. Pero cuando vine a la cama y el Señor habló a mi vida, saqué el mensaje, porque el Señor me impulsó. Me dijo: aquí no importa si te ven o no, solamente anúnciales. Y gracias a Dios lo hice. Pero ahora les advierto: clamen, porque lo que va a pasar no es fácil y las pérdidas económicas van a ser extraordinarias. Y si no claman, quizás las vidas de muchos aquí sí se van a perder. El Señor dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. A esas personas que me vieron, les digo: si están aquí, es porque Dios nos puso a clamar a usted y a mí. No piensen los que no vinieron, no piensen los que no le importan, no piensen los que son malos, no piensen, dígale: Señor, tenga misericordia. Perdón, tenga misericordia, compasión. Escucha nuestro ruego. Porque Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes. ¿Qué tal si nos enseña hoy el Padre a tener misericordia y clamamos por gente cubana? Rogamos a Dios por Cuba. Rogamos a Dios para que se disipe la tormenta, lo que está moviéndose en el mundo, lo que se va a mover. Y si usted ve noticias, primero el Señor se lo avisó a usted. Así que clame al Señor. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te ruego misericordia por las costas, por las montañas, por aquellos lugares donde piensan que nada va a pasar, pero viene un viento devastador, viene algo que va a acabar con la economía de muchos lugares y con muchas vidas, porque no escuchan el mensaje de Dios. Y como en el Antiguo Testamento y en la historia de la humanidad, Dios sigue levantando hombres y mujeres en todas partes del mundo a que pregonen su mensaje, su alerta de misericordia. Mis amores, su amigo John, las calles digitales, trayendo esperanza. Si tú estás en Cristo, si estás navegando bajo el manto de gracia y has dicho: Jesús, tú eres mi Señor, sonríe y disimula, que Dios tendrá misericordia de ti. Y como me dijo mi hijo, que en una charla me impactó con algo que yo le hablaba con él sobre un tema muy difícil por la situación del mundo, las guerras. Me dijo: pues papi, a mí no me da miedo, yo me voy para el cielo. Yo le aliento a que ponga su mirada en Jesús. ¿Qué tal si le dice conmigo: Señor, quítame la idolatría por este planeta? Ayúdame a cuidarlo, ayúdame a ser buen administrador, pero a no ser un idólatra, no aferrarme a algo
que el apóstol Pedro dijo: somos pasajeros. Yo se lo digo a la iglesia de una forma graciosa, permíteme, te lo digo a ti. En este planeta somos turistas, solo mochileros. Así que miremos cómo vivamos la vida. Perdona. Mira, perdona a la gente. Y si ves que no puedes con ellos, déjalos en paz, déjalos a la buena mano de Dios, bendícelos. Ora por ellos y aléjate. Está en paz hasta donde te sea posible, pero no cargues yugo, ni cargues gente, ni cargues tu corazón. Sé libre, porque a libertad te llamó el Señor, pero perdona, ama, sírvele a Dios, levántate y resplandece, porque ha venido la luz. Señor, yo te doy gracias por los que me están viendo. Si siente bien que este mensaje le da testimonio a su espíritu, compártaselo a alguien. Dígale: clame por misericordia, porque es una señal, es una alerta de misericordia. Por lo que el Señor me mostró entre el 7 y el 8 de octubre, que venía para la tierra, porque no me dijo en qué lugar, y lo que entiendo es que se va a mover algo en el mundo muy catastrófico, porque los hombres no han escuchado a Dios, porque los hombres han amado la vanidad. Y yo no le digo que usted no tenga su buena cama, que no tenga su buen carro, que no tenga su buena ropa, que no se vista bien. Dios dice: te vestirás con lo mejor, dijo el profeta Isaías. Pero mis amados, hemos cambiado las prioridades. Las prioridades se han cambiado y hemos amado más lo pasajero que lo eterno. Hemos amado más lo movible que lo inconmovible. Y este es el tiempo que el enemigo ha descendido con gran ira, porque cuando iba a adentrar le dije: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me puso los ojos, mi memoria en Apocalipsis, y me mostraba el pasaje que dice: el diablo ha descendido con gran ira contra ustedes. Satanás quiso matar a Jesús y ahora está matando la esperanza, matando la paz de la humanidad, porque la humanidad ha amado más sus conocimientos, ha creído más en sus capacidades, en su egolatría, en su narcisismo, que escuchar la voz de Dios. Y se repite la historia, como dijo Salomón, que debajo del sol Dios hace que la historia se repita. Les amo, les bendigo. Espero que estos mensajes le alerten, le maduren, le ubiquen a entender que de la pandemia para acá, hace 5 años para acá, hubo una velocidad de acontecimientos proféticos que los he llamado el rompecabezas profético. Por lo poco que entiendo de la escatología, he estado viendo que hay unos sucesos que pasan en un lugar del mundo y otros que están a otras latitudes de la tierra y que forman el rompecabezas. Y que hacemos bien, dijo el Señor, en estar atentos. Y desde la pandemia para acá, el Señor me ha permitido ver cómo fichas de ese rompecabezas profético han venido encajando. Nos acercamos hacia un tiempo que ya el Santo Espíritu de Dios, por misericordia, lo había anunciado. Mis amores, su amigo John en las calles digitales, que Dios me le levante y sepan que cuando esté acá estamos a pura fe y a pura palabra. Les invito a nuestras reuniones. Si usted no tiene donde congregarse, si no tiene un servidor, un predicador al que usted le pueda escuchar y siente afinidad con nosotros, venga. Si nos quiere, se me había olvidado, quiero agradecerle a una persona que mi esposa me dijo que en estos 5 años nos ha mandado 2 maravillosas ofrendas. Las bendecimos, le damos gracias. Ahí está, si usted quiere se la pongo difícil, vaya a nuestra cuenta y ahí aparece. Si quiere, ahí la pusimos. Si alguien siente testimonio de apoyar nuestro ministerio, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Cómo me visto? Pago mis impuestos, educo a mis hijos, doy mis diezmos y ayudo a los pobres. Eso hago con lo que ustedes dan, porque el Evangelio dice: el que predica el Evangelio, coma el Evangelio. Si usted quiere vivir el Evangelio, póngase a predicar el Evangelio. Tenga un corazón duro y Dios lo va a mantener. Pero eso sí, predique el Evangelio.
Así que si usted siente hacerlo, vaya al número de cuenta y nos apoya, y aquí vamos a estar. De hecho, agradezco a muchas personas que nos apoyan y que han bendecido nuestro ministerio y que por eso podemos salir a predicarle. Tengo una pareja en los Estados Unidos hermosa, en el área de New Jersey, en el estado de New Jersey. No sé si se ha estado, pero hablo como hablan los gringos, el estado de New Jersey o la zona de New Jersey, que por años son los que auspician que nosotros salgamos a las calles digitales a predicarles a ustedes la palabra. Esa pareja sabe quiénes son, no digo su nombre, si me están viendo y oyendo, un beso y un abrazo allí en los Estados Unidos, y gracias, aquí estamos, bendito el nombre del Señor. Y si no siente dar una ofrenda, pues yo pido que sí sienta orar, porque el egoísmo y la avaricia no le puede alcanzar a un cristiano para tanto. Y si yo no tienes el testimonio de apoyarme, pues no me apoye con dinero. Dios en los 15 años que llevo predicando más no me ha dejado morir de hambre. Pero sí le voy a decir una cosa: ore por usted, ore por mí, y pídale a Dios que esta alerta de misericordia ayude para que la humanidad, el mundo, muchos lugares del mundo tengan piedad Dios y les evite la desgracia que Él ha puesto en mi corazón. Que pase. Los venezolanos, les di una palabra: pronto verán el juicio de Dios. Le dije que la espada la tenía ese señor acá, y a él le mandé decir, y vuelvo y le digo, mejor que se vaya, que si usted no se va, no es Trump, no es Estados Unidos, es el instrumento de Dios para traer juicio sobre todo lo que usted ha hecho, perverso y manipulador. Y con los manipuladores que usted tiene en Venezuela, que se llaman iglesia y que no son iglesia, que son los manipuladores, caerán bajo el juicio de Dios. Y Dios, se lo dije, no quiere su muerte. Y mire la fecha en que se lo dije, porque así como esto, antes de que comenzara a salir en las calles digitales, en las redes, se lo advertí, señor Nicolás Maduro. Así que vuélvase a Dios. Si usted amenazó al pueblo de Dios, y amenazó a Israel, y amenazó a sus siervos, y dijo que todo el que se metiera con usted se secaba, ahora usted va a ver quién se seca. Arrepiéntase y deje de amenazar al pueblo de Dios, y deje creer a los brujos y hechiceros que usted tiene allá, y a la gente de oración. Le digo, es hora de la puerta cerrada, es hora de buscar a Dios. Como dijo el profeta, es hora de volvernos al Señor. Les amo, les bendigo. Un abrazo de estas tierras colombianas, declarando que esto es a pura fe y a pura palabra. Les amo, que Dios abra sus ojos y pueda analizar si lo que le digo es de Dios o no. Saque sus conclusiones. Chao.